Buenas compañeros, compañeras, me llamo Simón Ortega y junto a mis compañeros Mario Guastapaglia les venimos a hablar sobre la programación concurrente. Este, ok, la concurrencia. ¿Qué es la concurrencia? En las ciencias de la computación, la concurrencia se refiere a la habilidad de distintas partes de un programa, puede ser un algoritmo también, o problema de ser ejecutado en desorden o en orden parcial, sin afectar el resultado final. Esto es como por lo menos las multiplicaciones, que no importa el orden de los factores, no altera el resultado, pues. También se puede decir que los cálculos o las operaciones, estas pueden ser ejecutadas en múltiples procesadores o ejecutados en procesos separados física o virtualmente en distintos hilos de ejecución, o sea, los llamados threads, pues, y los threads es lo mismo. Un sinnúmero de modelos matemáticos han sido desarrollados para cálculos de la concurrencia en general, incluyendo las redes de Petri, los procesos de cálculo, el modelo máquina de acceso random en paralelo, el modelo actor y el lenguaje RO. Bueno, ahora vamos a pasar a PC, que sería la programación concurrente, bueno, los programas concurrentes, su origen, la multiprogramación y, ya va, déjenme quitar esto aquí, la multitarea. Bueno, vamos con PC primero. Un programa concurrente es un programa que tiene más de una línea de ejecución. Bueno, dicho esto, es decir que es un programa que parece que varias partes del mismo se ejecutan simultáneamente. Pues en la programación concurrente es la ejecución simultánea de múltiples tareas interactivamente. Estas tareas pueden ser un conjunto de procesos o hilos de ejecución creados por un programa nada más, o también las tareas se pueden ejecutar en una sola CPU, que sería la multiprogramación, que de eso ya les voy a hablar ahorita, en varios procesadores o en una red de computadoras distribuidas. Pues entre sus ventajas se encuentra que la programación concurrente proporciona una forma más simple, sencilla y natural de concebir muchas aplicaciones y permitir reducir los tiempos de ejecución. Bueno, ahora vamos a lo que sería el origen. La concurrencia se originó en los años 60, 1960 por ahí, 67, ya les voy a hablar sobre eso. La programación concurrente tiene sus raíces o orígenes en los sistemas operativos. En los años 60 fue cuando se introdujeron en las computadoras, o sea, los sistemas operativos se introdujeron en las computadoras, dispositivos controladores y canales. Pues los desarrolladores utilizaron la concurrencia en los lenguajes para dictar como una de las varias ejecuciones debiendo funcionar al mismo tiempo de programación. A través de características del lenguaje de programación y posibilidades de hardware del equipo, un solo programa podía desovar otros hilos de ejecución que actuaban al mismo tiempo para realizar diferentes tareas. A menudo, estas tareas se comunicaban entre sí o con otros programas. Se le asume a Dijkstra, que fue el que creó lo de los métodos de Dedekind y eso, que fue como el pionero, el que en el estudio de la programación concurrente, ya que él escribió un artículo llamado Procesos secuenciales de cooperación, publicado en el año 1967, que es lo que les decía. Y ciertamente en este artículo vemos diferentes cosas que todavía hoy se siguen estudiando, pues como The Deaning Philosopher, The Sleeping Barber, The Dodge Flag Problem, y quizás lo más importante, el problema de sección crítica, que de eso yo voy a hablar ahorita, y su solución utilizando semáforos, que de eso va a hablar mi compañero. Este artículo fue de hecho el primero en tener una visión de alto nivel de programación concurrente. Sin embargo, esto que había escrito Dijkstra, ya lo habíamos escrito en el año 1960, en que fue Conway y luego Dennis Van Hoorn, que estos ya hablaban de la programación concurrente y el alto lenguaje. Pues eso es como un dato curioso. Y bueno, de aquí, de todo esto, fue como resultaron la invención de las construcciones de más alto nivel y con más restrictividad. Ahora vamos con la multiprogramación.
La multiprogramación es una técnica de multiplicación que permite al usuario convertir múltiples procesos en un único procesador. También se puede decir que la multiprogramación es la técnica que le permite a la persona que dos o más programas ocupen la misma unidad de memoria principal y que sean ejecutados al mismo tiempo. Pues cabe recalcar que la multiprogramación no es lo mismo que los multiprocesos, ya que la multiprogramación es la que se ocupa de la gestión de varios procesos en un sistema monoprocesador, o sea, de un único procesador, y los multiprocesos se ocupa de la gestión de varios procesos en un sistema multiprocesador, o sea, que tenga más de un procesador, pues, de varios procesadores, puede tener 2, 3, etcétera. Ahora vamos con la multitarea. La multitarea es la capacidad de un sistema operativo para ejecutar varios procesos al mismo tiempo que corre sobre un procesador. Y bueno, no más que decir ahí. Ahora vamos con los tipos de la multitarea, que es una parte ya más extensa, que son varios. Entre sus tipos se encuentran la multitarea, que sería la multitarea nula, la multitarea cooperativa, preferente y la multitarea real. Aquí yo consigo unas imágenes que explican bien cada uno. La multitarea nula es aquel sistema operativo que carece de la multitarea. Aún así se puede simular implementándola en un espacio de usuario, y este tipo de multitarea la encontramos en la familia 2, que era un sistema operativo que creó Microsoft, que creo que fue mucho antes de Windows, entonces ya se imaginarán. Estos son ejemplos de sistemas operativos de multitarea nula, pues. La multitarea cooperativa era un tipo de multitarea en donde los procesos de usuarios son quienes ceden la CPU al sistema operativo a intervalos regulares. Es sumamente problemático porque si por algún proceso, algún motivo el usuario es interrumpido, ya no le cede la CPU al sistema operativo que lo ejecuta y por lo tanto se queda trabado. La computadora se pega. Los sistemas operativos de Windows, antes de la versión de 1995, que fue una versión al igual que la Windows 7, existió Windows 1995, implementaban este tipo de multitarea. Bueno, ahora vamos con la multitarea preferente, que es en donde el sistema operativo, ese sistema operativo, se encarga de administrar uno o más procesadores, repartiendo el tiempo de uso del mismo entre distintos procesos que esperan ser utilizados, que serían las tareas en ejecución. En el caso de un solo procesador, cada proceso o tarea lo utiliza unos periodos de tiempo cortitos, y bueno, lo que en la práctica da la sensación de que se estuviesen ejecutando al mismo tiempo, pero no es así, sino que pasa tan rápido que pareciera que se ejecutaran al mismo tiempo, pero no, pues eso pasa en la multitarea real, que ya la voy a hablar. Y bueno, los sistemas operativos que utilizaban este tipo de multitareas eran los Unix y sus clones, que sería por lo menos Linux, es un derivado del Unix, el Windows, NT, etc. Ahora vamos con la multitarea real. Esta es donde el sistema operativo ejecuta los procesos reales, o sea, realmente al mismo tiempo, pues, o sea, ya sí se ejecutaban. En el pasado no se ejecutaban, sino que se ejecutaba uno y después pasaba el otro, se ejecutaba muy rápido y daba la sensación, pero aquí es donde se ejecutaban al mismo tiempo. La ejecución realmente se realiza en distintos procesadores para cada proceso o tarea. Obviamente, en el caso de que los procesos o tareas sean más que la cantidad de procesadores, estos comienzan a ejecutarse en curso, pues, la forma de multitarea preferente. Este tipo de multitarea es lo que tenemos por lo menos ya en la actualidad en todas nuestras computadoras. En tu computadora, si es más o menos como del año 2010 por ahí, ya usa la multitarea real. O antes, pues, depende del tipo de computadora que tengas, pero ajá, es lo moderno, lo que está en la actualidad, pues. Ahora vamos con la abstracción, la unidad de proceso y la imagen de cómo se vería esto, pues la programación concurrente y tal en cola. Ya vamos a ver eso. Vamos primero con la abstracción. La abstracción en un programa concurrente o en la programación concurrente es cuando nuestro programa expresa acciones concurrentes, que estos serían los hilos o los procesos, pues, threads,
pero estas no tienen por qué ejecutarse en paralelo. Esto sería cuando cada proceso concurrente se ejecuta sobre un proceso virtual. El compilador y el sistema operativo serán responsables de ejecutar nuestros procesos como consideren más oportuno. También se puede decir que la abstracción es un método por el cual abstraemos, valga la redundancia, pues una determinada entidad de la realidad, de sus características y funciones que éste desempeña. O sea, del objeto se extraen. Ya les voy a explicar bien eso. Un ejemplo de eso podría ser comparándolo con un carro, porque del carro podemos abstraer las características, por lo menos el color, el año de fabricación, el modelo que es, y también podemos sacar sus métodos o funciones típicas, que sería por lo menos frenar, echar de retro, encender, etcétera. Pues ustedes me entienden. Ahora vamos con la unidad de procesos. Que esta sería, que es uno de los 3 bloques funcionales principales en los que se divide una unidad central de procesamiento, que sería la CPU. Los otros 2 bloques son la unidad de control y el bus de entrada y salida. La función de la unidad de proceso es ejecutar las tareas en lo que encomiendan la unidad de control. Y ahora vamos con una imagen de cómo se vería todo lo que le he estado hablando, que sería una imagen del proceso, de cómo entra en cola cada proceso y tal en el programa. Pues un programa es concurrente porque maneja varias tareas al mismo tiempo y define acciones que pueden ser ejecutadas al mismo tiempo. Y aquí vemos los procesos como entran en cola, y mediante esa cola, bueno, cuando terminan sus procesos pasan, pues se están ejecutando 3 procesos y de ahí van a entrar 3 nuevos, ¿me entienden? Bueno, ahora vamos con lo siguiente, el problema de la exclusión mutua. Bueno, ya les voy a explicar eso bien. Déjenme aquí arreglar acá, sincronizar esto. Bueno, primero se necesita saber qué es la exclusión mutua y la sección crítica. La exclusión mutua es cuando 2 o más procesos no pueden entrar a su sección crítica al mismo tiempo. Y la sección crítica es la que determina la forma de prohibir que más de un proceso lea o escriba en los datos compartidos de un mismo tiempo. Esta se debe ver como un estado del proceso en el momento en el que es usado el recurso compartido. Bueno, ya explicado esto, se puede decir que estos no siempre están compitiendo, ¿no? Pero existen otros procesos que también comparten recursos y eso puede llevar a la computadora al programa a tener conflictos. Pues aquí vemos esta imagen que ya se las voy a explicar bien. Aquí yo puse una anotación. En la figura podemos ver cómo 2 procesos entran a su SC al mismo tiempo, lo que no significa que los procesos usen recursos compartidos simultáneamente de forma literal debido a las restricciones físicas de la memoria. Dicho esto, se puede agregar que en los procesos no se comunican tan solo para poder realizar una sincronización entre ellos. Para garantizar que no haya problema y que la exclusión mutua se ejecute correctamente, se proponen 4 condiciones para que tenga resultados óptimos, para que no haya problema. Porque el problema es que como existen tantas cosas fuera de lo que ya les dije, otros procesos, esto puede llevar a errores. Pero para evitar eso existen cuatro pasos. El primero es: 2 procesos no deben encontrarse al mismo tiempo dentro de una SC con el mismo recurso compartido. 2 es que no se deben hacer hipótesis sobre la velocidad y número de CPU. 3 es que ningún proceso que esté en ejecución fuera de su sección crítica puede bloquear a otros procesos. Y la 4 es que ningún proceso debe esperar de manera ilimitada para entrar a su sección crítica. Bueno, ahora vamos a explicar el algoritmo o el teorema de Decker. Pues es un algoritmo de programación concurrente para la exclusión mutua que permite a 2 procesos o hilos de ejecución compartir un recurso sin tener conflicto.
Este fue uno de los primeros algoritmos de exclusión mutua implementados por Edsger Dijkstra. Yo ya les había hablado de él en el origen de la programación concurrente, que este fue el que escribió los artículos y tal. Y este dice que si ambos procesos intentan acceder a la sección crítica simultáneamente, el algoritmo elige un proceso según una variable de turno. Si el otro proceso está ejecutando en su sección crítica, deberá esperar su finalización para que no haya ningún problema con este cuando se esté ejecutando. Existieron 5 versiones del algoritmo de Dekker, teniendo ciertos fallos los primeros 4, pero la versión 5 fue una combinación de los 4 juntos y más a unos arreglos que le hizo, y funcionó de manera óptima. Pues el primer algoritmo garantiza la exclusión mutua, pero su desventaja es que se acoplan los procesos fuertemente. Esto significa que los procesos lentos arrastran a los que van rápido y bueno, se ralentiza todo. Aquí podemos ver cómo lo había escrito él, cuál sería el código del primer algoritmo. Ahora vamos al segundo algoritmo, el problema interbloqueo, que básicamente no existía la alternancia, o sea, ambos procesos caían en un mismo estado y nunca salían de ahí. Aquí vemos cómo estaba su código y tal. En tercer algoritmo, la colisión de región crítica no garantiza la exclusión mutua. Este algoritmo no evita que dos procesos puedan acceder al mismo tiempo a la región crítica. Y ahí veíamos que hizo el programa 3, le aplicó unas variables en la inicialización, el repeat, las regiones críticas y tal para cada una de las variables. Y bueno, vamos al cuarto algoritmo, que este fue el penúltimo, postergación indefinida. Aunque los procesos no están en interbloqueo, un proceso o varios se quedan esperando a que suceda un evento que tal vez nunca sucederá, y entonces se queda en un bucle como que en la nada, pues, ¿me entienden? Porque si no sucede, se quedaba esperando, un proceso se quedaba esperando a que el otro llegara, y como este nunca llegaba, nunca sucedía, se quedaba así parado. Aquí vemos el código abajo. Y el quinto algoritmo, que fue el que logró funcionar, el quinto algoritmo de Dekker es la versión optimizada y que no presenta problemas como las 4 versiones anteriores. Para su estructuración se hace una combinación de 2 algoritmos de acuerdo al orden de prioridad de desempeño y funcionamiento de las 4 versiones conocidas. Y bueno, este ya era un código más complejo, pues, donde puso 2 procesos. Un proceso con su código y el otro hizo 2 funciones, pues. Y bueno, así fue como logró ejecutarlo. Bueno, muchas gracias, compañeros. Ahora les paso a mi compañero Mario Guastapaglia, que les va a seguir hablando sobre los semáforos y lo que falta. Para continuar, tenemos la sección crítica. Se le denomina sección crítica en programación concurrente a la porción de código de un programa de ordenador en la cual se accede a un recurso compartido. Esto puede ser estructuras de datos, como puede ser dispositivo, que no debe ser accedido por más de un proceso o hilo de ejecución. Semáforo. Dijkstra dio en 1968 una solución al problema de la exclusión mutua con la introducción del concepto de los semáforos binarios. Esta técnica permite resolver la mayoría de los problemas de sincronización entre los procesos y forma parte del diseño de muchos sistemas operativos y de lenguajes de programación concurrente. 2 o más de estos procesos pueden cooperar por medio de simples señales, de forma que se puedan obligar a detenerse o a un proceso en una posición determinada hasta que se reciba una señal específica. Cualquier requisito complicado de coordinación puede satisfacerse por medio de la estructura de las señales adecuadas. Para la señalización se usaban variables especiales llamadas semáforos. Para transmitir una señal
una señal por el semáforo, los procesos ejecutan primitivas como son el signal para recibir una señal de un semáforo y los procesos que ejecutan las primitivas que son wait. Si la señal correspondiente aún no se ha transmitido, el proceso es suspendido hasta que tenga lugar la transmisión. Para lograr el efecto deseado, se pueden contemplar los semáforos como variables que tienen un valor entero sobre el que se definen tres operaciones siguientes. Un semáforo debe inicializarse con un valor no negativo. La operación wait decrementa el valor del semáforo. Si el valor del semáforo se hace negativo, el proceso que ejecuta wait se bloquea. La operación signal, que incrementa el valor del semáforo, y si el valor del semáforo no es positivo, se desbloquea un proceso bloqueado por una posición wait. Existen dos tipos de semáforos, estos son los binarios y los sincronizados. Los semáforos binarios son aquellos que utilizan valores entre 1 o 0. O sea, solo utilizan dos valores. Inicializando con el valor 1, porque no puede empezar en negativo, que vendría siendo el 0, se utilizan cuando hay dos o más procesos para que solo uno de estos pueda entrar en la sección crítica. En principio, los semáforos binarios son más sencillos de implementar y tienen la misma potencia que los semáforos generales. Tanto en los semáforos como en los semáforos binarios se emplea una cola para mantener el proceso esperando en el semáforo. Semáforos de sincronización, los sincronizados, son aquellos que corren de manera sincronizada para que en caso de que un proceso P1 finalice, inmediatamente se ejecute el siguiente proceso. Las primitivas wait y signal se suponen atómicas, es decir, no pueden ser interrumpidas y cada rutina puede considerarse como un paso indivisible. Generalmente los operadores como wait y signal operan en los semáforos de la siguiente manera. Cuando un proceso ejecuta un operador wait que tiene un valor de semáforo en 0, este proceso se bloquea. Si el valor es mayor que 0, el valor del semáforo es disminuido en 1 y el proceso continúa. Cuando un proceso es ejecutado por un operador signal y hay procesos bloqueados, uno de estos procesos es activado, puestos en la cola de listo, y si no hay procesos esperando, el valor del semáforo se incrementa en 1. Se asume que procesos bloqueados por semáforos pierden el procesador y entran en una cola de espera, en vez de producir un busy wait, que es cuando hay una gran cantidad de procesos. Monitores. En la programación paralela, los monitores son estructuras de datos abstractas destinadas a ser usadas sin peligro por más de un hilo de ejecución. La característica que principalmente los define es que sus métodos son ejecutados con exclusión mutua, lo que significa que cada momento en el tiempo, un hilo como máximo puede estar siendo ejecutado por cualquiera de sus métodos. Esta exclusión mutua simplifica el razonamiento de implementar monitores en lugar de código, a ser ejecutado en paralelo. En el estudio y uso de los semáforos, se puede ver que las llamadas a las funciones necesarias para utilizar quedan repartidas en el código del programa, haciendo que sea más difícil corregir errores y asegurar el buen funcionamiento de los algoritmos. Para evitar este inconveniente, se desarrollaron los monitores, que el concepto de un monitor fue definido por primera vez por Charles Anthony Richard Ware en un artículo del año 1974 aproximadamente. La estructura de los monitores se ha implementado en varios lenguajes de programación, incluido Pascal, Java, y como biblioteca de programas. Sí, como biblioteca de programas. Un monitor tiene 4 componentes esenciales que son inicialización, datos privados, métodos del monitor y cola de entrada.
Inicialización, que contiene el código a ser ejecutado cuando el monitor es creado. Datos privados, que contienen los procedimientos privados que solo pueden ser vistos desde adentro del monitor y no son visibles por fuera. Métodos del monitor, que son los procedimientos que pueden ser llamados desde afuera del monitor, y la cola de entrada, que contiene a los hilos que han llamado a algún método del monitor, pero que no ha podido adquirir permiso para ejecutarlo aún. Los monitores están pensados para ser usados en entornos multiprocesos o multihilo. Por lo tanto, muchos procesos o hilos pueden ser llamados a la vez a un procedimiento del monitor. Los monitores garantizan que en cualquier momento, a lo sumo, un thread pueda ser ejecutado dentro de este monitor. Ejecutar dentro de un monitor significa que si un thread estará en estado en ejecución mientras dura la llamada o un procedimiento del monitor, el problema de que dos threads se ejecuten en un mismo procedimiento del monitor es que se pueden dar condiciones de carrera, perjudicando el resultado de los cálculos. Y para evitar esto y garantizar la integridad de los datos privados, el monitor hace cumplir la exclusión mutua implícitamente, de modo que solo un procedimiento esté siendo ejecutado a la vez. De esta forma, si un thread llama a un procedimiento mientras otro thread está dentro del monitor, se bloqueará y esperará en la cola de entrada hasta que el monitor quede nuevamente libre. Aunque se le llama cola de entrada, no debería suponerse ninguna política de encolado. Y para que resulten útiles los monitores en un entorno de concurrencia, se deben incluir algún tipo de forma de sincronización. Por ejemplo, supongamos que un thread está dentro del monitor y necesita que se cumpla una condición para que ésta pueda continuar ejecutándose. En ese caso, se debe contar con un mecanismo que bloquee el thread a la vez que se debe liberar el monitor para ser usado por otro hilo. Y más tarde, la condición permita que el thread bloqueado continúe ejecutándose desde el punto en el que se bloqueó. Para esto, los monitores poseen variables de condición que son accesibles solo desde adentro y de los monitores existen dos métodos utilizados y dos tipos de monitor. En los métodos utilizados tenemos el consignal y el conwait. Y en los tipos tenemos de mesa y OARE. En conwait se suspende la ejecución del proceso, que la llama una condición C. El monitor se convierte en el dueño del log y queda disponible para que otro proceso entre. Y consignal, que reanuda la ejecución de algún proceso suspendido con conwait, bajo las mismas condiciones C. Si hay varios procesos en esas características, elige uno, y si no hay ninguno, simplemente no hace nada. Hay dos tipos, como dije, hay dos tipos de monitores, que son el MESA y el OARE. El OARE, en la definición original, el OARE, el thread, es el thread que ejecuta consignal y le cede al monitor el thread que esperaba. El monitor toma el log y se lo entrega al thread durmiente, que reanuda la ejecución. Más tarde, cuando el monitor queda libre, nuevamente el thread que se dio el log volverá a ejecutarse. Y los tipos de mesa, que en los monitores Lamson y Redel, el thread que ejecuta consignal sobre una variable de condición con su ejecución dentro del monitor. Si hay otro thread esperando, en esta variable de condición se lo despierta y se deja como listo. Problemas productor-consumidor. En la computación, el problema productor-consumidor es un ejemplo clásico de los problemas de sincronización de multiprocesos. El programa describe dos procesos, productor y consumidor. Ambos comparten el buffer de tamaño finito. La tarea del productor básicamente es generar el producto, almacenarlo y comenzar nuevamente, mientras que el del consumidor toma estos productos uno por uno. El problema consiste en que el productor no añada más productos que la capacidad del buffer y que el consumidor no intente tomar un producto si el buffer está vacío.
El problema productor-consumidor en los semáforos es que el uso de semáforos resuelve el problema de las llamadas pérdidas en en las soluciones que utilizan semáforos con fill count y empty count. El primero es el número de objetos que existen en el buffer, mientras que el segundo, que es empty count, es el número de espacios disponibles donde se puede insertar un objeto. Fill count es incrementado y empty count decrementado cuando se inserta cualquier objeto en el buffer. Si el productor intenta decrementar empty count cuando su valor es 0, el producto es puesto a dormir. Y la próxima vez que se consuma un objeto del productor despierta y el consumidor funciona analógicamente. Y el problema productor-consumidor en los monitores. El siguiente pseudocódigo muestra una solución al problema usando monitores. Como la exclusión mutua está implícitamente en los monitores, no es necesario un esfuerzo extra para proteger la región crítica. En otras palabras, esta variable funciona en cualquier cantidad de productores y consumidores sin otra modificación. Es relevante el hecho de que el uso de los monitores hace mucho menos probable la aparición de conflictos que cuando se utilizan los semáforos. Problemas de concurrencia. Aquí tenemos dos problemas de concurrencia que son el problema del barbero durmiente y el problema de la cena de los filósofos. Para empezar, el problema de la cena de los filósofos, que es un problema clásico para representar el problema de la sincronización de procesos en un sistema operativo. La interpretación está basada en pensadores chinos y que comen con palillos, puede ser contenedores, pero la primera vez que se hizo fue con pensadores chinos y usaban palillos. Este problema consiste en que 5 filósofos se sientan alrededor de una mesa y pasan su vida cenando y pensando. Cada filósofo tiene un plato de fideos y un tenedor a la izquierda de su plato. Para comer los fideos son necesarios 2 tenedores y cada filósofo solo puede agarrar un tenedor. Cada filósofo tiene un tenedor a su derecha y uno a su izquierda. Si cualquier filósofo toma un tenedor y el otro está ocupado, se quedará esperando con el tenedor en la mano hasta que pueda tomar el otro tenedor para luego empezar a comer. Si 2 filósofos adyacentes intentan tomar el mismo tenedor a la vez, se produce una condición de carrera. Ambos compiten para ver quién toma el mismo tenedor y uno de ellos se quedará sin comer. Si todos los filósofos tomaran el tenedor que está a su derecha al mismo tiempo, entonces todos se quedarían esperando eternamente porque alguien debe liberar el tenedor que le falta y nadie lo hará porque todos se encuentran en la misma situación. Entonces, los filósofos terminarán muriendo de hambre. Este bloqueo mutuo se le conoce como interbloqueo o deadlock. Posteriormente, voy a explicar el problema del barbero durmiente, que consiste en un barbero que trabaja en una barbería y que tiene un único sillón de barbero y varias sillas para esperar. Cuando no hay clientes, él duerme. Y cuando llega un cliente nuevo, o bien despierta al barbero, o si el barbero está afeitando a otro cliente, se sienta a esperar en una silla, o si todas las sillas están ocupadas, simplemente se va. Esa fue toda nuestra exposición. Gracias por su atención.